Hola, yo soy Alex Ramírez Arballo. Los años nos van volviendo conservadores. Eso pasa. Nos sentimos fuertes en lo conocido y despreciamos la novedad como algo repugnante. En realidad sucede que nos sentimos amenazados. Es un estado natural de la persona. Regularmente queremos asegurar nuestra perduración en la Tierra a toda costa. Como me diría algún maestro alguna vez, queremos clonarnos. ¿Qué mejor manera, pues, de conseguirlo que concentrándonos en la rutina, en hacer lo mismo siempre? La paradoja es que esta estrategia tan socorrida entre los ansiosos, presente, conduce siempre a la muerte, a una muerte civil, una muerte pública, social y después, eventualmente, a la muerte, la que termina en el cementerio. La naturaleza del ser humano, muchachos, más evidente entre los más fuertes, es claramente exploratoria y esto es algo, una conducta, es una forma de ser, de comprender el mundo que aparece con nosotros, está en nosotros desde que somos pequeños. Si observas tú a los chiquitos te vas a dar cuenta cómo replican este afán de indagar, de buscar ir hacia otros territorios que no conocen, ¿verdad? Nacemos con un deseo de vagabundear, somos unos vagos. Bueno, vagos en el sentido mexicano, ¿no? No me refiero a descuidados, ociosos, ¿no? Sino vagos en el sentido de vagabundos, trotamundos. En el ambiente de los negocios, ¿verdad? Esto es muy claro, muy evidente. ¿Por qué? Porque ahí el objetivo es dominar las estrategias que nos permitan lucrar con mayor eficiencia, que finalmente es el más elevado fin de los negocios, porque pues ahí está la subsistencia de la propia empresa. Se trata de una lucha encarnizada que va decantando las habilidades de los competidores, los va colocando en rankings. Ahora, esto es algo que se detesta, ¿no? La gente no quiere hablar de notas, de grados, de calificaciones, lo cual es muy peligroso. ¿No? Si yo voy a volar en un avión, yo quiero que el piloto pues tenga las mejores calificaciones. De igual manera, y no me refiero a las calificaciones o las notas de la escuela, ¿no? A las habilidades, a eso me refiero. Si me van a partir el pecho para operarme el corazón, también quiero que la persona sea una persona capacitada. Los más hábiles obtienen las ganancias más jugosas. Las gallinas de arriba, dice un dicho medio vulgar que no voy a repetir aquí, las gallinas de arriba se hacen popó, vamos a decirlo así, en las de abajo. Pues bien, en este contexto, lo más conveniente es poseer una mente abierta que nos permita liberar el contrapeso de los prejuicios. Sí. Enfrentar los prejuicios. No destruirlos porque es imposible. Nuestra mente opera con base en prejuicios. Necesitamos prejuicios que nos disparen el proceso de pensamiento. Un prejuicio es un prejuicio, una idea preconcebida. Básicamente es una generalización. Sin estos prejuicios, sin estas generalizaciones, el pensamiento sería imposible. No hay mente a la que le quepa el universo entero. Necesitamos hacer estancos. Pero hay que enfrentar los prejuicios, no hay que quedarnos con ellos, no hay que confundir los prejuicios con la verdad, que es muy común y muy comodino. Y de eso estoy hablando ahora. Una persona que cree saberlo todo es un enemigo de la realidad. Se ha inventado una realidad aquí y esta realidad suplanta la realidad real, permítanme la expresión. Y pues este señor o esta señora se muda de la realidad real, que es la que le compete, la de la materia, la de la historia, la de las tres dimensiones, y se muda aquí. Entonces ya esa persona perdió la razón. Esa persona es una persona que está en un estado de delirio constante. Está atrapado en una esfera, en una pura simulación. Hoy que se usa tanto esa palabra, ¿no? Que una simulación que le puede proveer muchas satisfacciones. De hecho, por eso él o ella se ha mudado ahí. Pero que no lo ha de llevar de ninguna manera a conseguir nada importante. Imagínate que tú tomas un examen y te va fatal en el examen, no sé, sacaste un 50, por decir algo.
Entonces tú llegas a tu casa y le borras ahí, tengo mi diezote, y le pones ahí con un marcador. Esa es una falsificación de la realidad. Es una estupidez, pero hay gente que tiene que lidiar con lo que no le gusta de la realidad, basándose en esas estrategias infantiles. Una mente abierta, pues, es el punto de partida para la aventura, yo diría que para la felicidad. ¿Por qué? Porque una mente abierta que asume su libertad es una mente, muchachos, que, que está llenándose constantemente, es un recipiente que está dispuesto a ser llenado. Y una persona que vive de esa manera es una persona que no puede tener miedo, que no puede tener miedo. A mis años, estoy haciendo más viejo, como es normal, como tú, como todo mundo, me doy cuenta de que uno de los errores más graves que he cometido en mi vida y que seguramente me ha costado mucho sufrimiento innecesario es el de querer quedar bien con los demás. Yo no soy psicólogo, yo no soy un experto en la conducta, así que pues desconozco cuál es el resorte emocional que dispara semejante actitud, pero seguramente tiene que ver con un sentimiento de inseguridad, así como el deseo de ser aceptado también, ¿no? por los otros. A mi juicio, esto revela una pérdida absoluta de la autonomía personal a la que estamos llamados todos. Claro, si tu bienestar personal depende de la opinión de otra persona, pues entonces ya has entregado las llaves de tu casa a alguien más. No tienes ya el control absoluto de ti. Tu felicidad, para que tú seas feliz o pleno o una persona satisfecha, pues resulta que esa felicidad o esa plenitud o esa satisfacción tiene que pedirle permiso a otra persona. Si la otra persona dice sí, entonces sí. Si no, no. Reclamas la aprobación de otra gente. Se trata de un cuento de nunca acabar y por una razón muy simple, que la vas a entender, que la vamos a entender todos. Las demandas de los demás son infinitas. Son infinitas. Si tú esperas que tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tu jefe, tu novia, tu novio, el esposo, los hijos, un día te digan, uy, 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 qué bruto, has llegado a la culminación de tu persona, es imposible que puedas dar un paso a más. Yo te he estado observando toda la semana y fíjate que no encuentro absolutamente nada que reprocharte. Estás aprobado en la escuela de la vida. Eso no va a pasar. Claro que no va a pasar. Es imposible, es una estupidez. Esto es, repito, muy doloroso porque implica la pérdida de nuestra libertad y, como diría Cervantes, ¿no? Por la libertad se entrega todo. Es el tesoro más elevado. Cuando asumimos esta actitud complaciente y estúpida, nos hacemos rehenes de la gente. Tengo que repetirlo. Y lo hacemos de manera voluntaria, que es lo que resulta más absurdo, pero pasa. Por experiencia propia sé que no es fácil romper con dicha inercia, reclamar esa libertad perdida. No es fácil, pero es urgente que lo hagamos todos. Cuando comenzamos a reclamar nuestra soberanía nos sentimos como desprotegidos y a veces hasta como traidores, como que estamos traicionando a alguien, ¿no? Es el mecanismo de nuestra mente que nos quiere disuadir. Nos sentimos vulnerables también, pensando que todo el mundo va a venir a humillarnos. Pero aquí, ojo, aquí vienen las buenas noticias. Es muy poco, en muy poco tiempo, esta sensación desaparece y da paso a una convicción naciente, a un cierto aplomo existencial que robustece nuestra voluntad
y que además clarifica nuestro camino, nuestro rumbo. Hay una crisis y después hay una... Es como, imagínate una gráfica, ¿no? Como que baja primero y luego ¡boom! Sube. Te diré algo, te voy a decir algo que considero fundamental. Tenemos todos un altísimo deber moral de afirmar nuestra independencia de cara al mundo. Es nuestro llamado, es nuestro deber. Es lo más alto. Yo diría que en el mundo del self-management, que es lo que yo trato aquí, por lo menos en esta serie van a ser 25 entregas, que es de un libro concreto pues, que trata sobre este asunto. La independencia, la autonomía es la parte más importante, es el cimiento de la persona. No es un desplante egoísta, sino el llamado natural de nuestra condición de personas libres. Por eso he hablado de vagabundear, de explorar. El arte de explorar es profundamente seductor. Cuando nos sabemos fuertes, redimidos de nuestras cárceles mentales, sentimos entonces un potente impulso de echarnos hacia adelante, como, digamos, despojándonos de nuestras antiguas y dolorosas vestiduras. Es como haber estado en la cárcel y de pronto salir y saber que si nosotros queremos ir al punto A, B, C o D, podemos hacerlo, que depende de nuestra propia voluntad. Esto está bien hasta cierto punto. Digo esto porque es muy común que las personas que transitan por esta experiencia de libertad recuperada tiendan a dispersarse de un modo anárquico. Y aquí está la palabra. Toma nota. La dispersión mata. Entonces se dispersan expandiéndose de modo caótico y desperdiciando mucha energía en proyectos que no valen la pena. Presente. Ya lo he comentado aquí, lo he comentado antes. ¿Se acuerdan? Discriminación. El interés. ¿Qué es lo más caro, lo más valioso de una persona? Su tiempo. Entonces decirle que sí a todo mundo. Creo que era Warren Buffett, el multimillonario, que decía los más ricos son los más talentosos para invertir y los muy ricos son los que aprendieron a decir no. Algo entenderá este señor. Tú y yo estamos en ventaja en relación con los más jóvenes. Y aquí se pone interesante. Porque tenemos conciencia, supongo. Bueno, si estás viéndome ahora y estás buscando sobre estos temas, es seguro que la conciencia está ahí. ¿Conciencia de qué? Del valor que tiene el tiempo. Porque se va haciendo menos, ¿no? En la medida en que el tiempo escasea, se vuelve más precioso, como digo, ¿no? Es un principio económico fundamental. Los bienes escasos suben de precio. Yo he dicho que quienes nos encontramos en la mitad de la vida, o un poco más allá, tenemos lo mejor de dos mundos, experiencia y fuerza, ¿se acuerdan? Esa es la idea que me ha impulsado a venir hasta aquí para hablarte a ti sobre estos temas. Aprendamos pues a discriminar. Si hemos sido capaces de plantearnos de cara a la vida para no entregarnos a la aprobación necesaria de los demás, como he mencionado, si hemos sido capaces de romper las cadenas que nos mantenían atados, sepa Dios a quién, ¿por qué hemos de volvernos esclavos de ese amo no menos cruel y pernicioso que es el capricho? Resulta que hay un video que circuló en internet que me daba risa y ternurita. Hay una zanja, ¿no? Y está un cordero, un borrego ahí atorado, se cayó ahí. Llega una persona ahí, no sé, un ranchero, y lo toma y lo saca y se va brincando y ¡pum! Más adelante vuelve a caer, ¿no? Pues igual así pasa muchas veces, muchachos, cuando tú te liberas completamente de la influencia perniciosa, de los prejuicios que tú tienes, que te hacen creer que dependes de la aprobación de los demás, y luego resulta que ya una vez liberado te vuelves rehén de tus caprichos y eres incapaz de imponerte a ti mismo un orden necesario para que tu vida recobre el rumbo, la dirección y la fuerza necesarios. No tiene sentido, ¿verdad? La libertad no es simple voluntarismo, como yo he señalado aquí tantísimas veces, sino ante todo señorío de uno mismo. Toma nota, la libertad no es voluntarismo caprichoso, sino señorío de uno mismo, autodominio y prudencia. Lean Aristóteles.
mi mentor. Se trata de esto, que nuestras acciones sigan a nuestros objetivos. Que nuestras acciones sigan a nuestros objetivos, es decir, que estén alineados en virtud de un objetivo o un paradigma y que estos sean en todo momento los más convenientes para nosotros, es decir, que nosotros los establezcamos en virtud de una conciencia prudente. A que sí, es fácil de entenderlo. Delimitar con claridad nuestros objetivos, cuando estos se han meditado a profundidad, ha de ser el principio rector de nuestras vidas de ahora en adelante. Y decir no. Es como la persona que está pasando una crisis económica, ¿ya? Y entonces quiere hacer algún negocio, el que sea, lo que sea, porque no le interesa, no tiene conciencia del negocio, o si la tiene, la hace a un lado, porque hay algo que para él es más importante, que es pagar las facturas, los recibos de la luz, del agua, la hipoteca. Entonces, lo trascendente, lo importante queda a un lado, y esta persona se focaliza, se enfoca en lo urgente, y lo paga caro. Explorar es interesarnos nuevamente por el mundo, es enamorarnos otra vez del mundo. Es maravilloso volver a enamorarnos, pues, de esa fuente de delicias y satisfacciones que es la realidad. Decir, hoy estoy en casa. Sí, es peligrosa, sí, es riesgosa, sí, está llena de retos, pero es mi casa. Y esa sensación de estar en casa es inmejorable. En los años primeros de nuestra vida nos arrojamos, ¿verdad?, a vivir pues prácticamente con temeridad, porque los recursos abundan, principalmente el tiempo. Una persona de 18 o 20 años que ni ha empezado a vivir, pues cree que es eterna. Y así es que vamos paseando nuestra curiosidad de manera desordenada por todos lados, sin dirección y sin la estabilidad emocional necesarias. No hay problema alguno porque pues tenemos muchos años por delante, como digo, toda la vida. Y todos esos desvaríos y descalabros son necesarios para forjar nuestra experiencia. Solo los genios, que son .0000, son capaces de ver con absoluta claridad el camino que deben de seguir. Los genios saben hacia dónde van desde que son muy, muy, muy pequeños, ¿verdad? Bien por ellos, aprendámosles a cualquier edad. Ya que no nacimos genios, pues no seamos tontos, ¿no? Para estar ahí dándonos con la frente contra la pared, queriendo ir al otro lado, en lugar de ir a buscar una puerta. Tú y yo, que somos parte del resto de los mortales, tenemos que vernosla con nuestra larga cadena de tropiezos. Hasta que ya ofuscados de andar a tientas, pues nos dirigimos a gatas hasta el espejo para buscar nuestro verdadero rostro y decir, maestro, he pecado. La he regado feo. He cometido un error fatal. Es normal. Es parte de la vida. Tampoco te vas a fustigar, ¿verdad? Porque a mí la gente masoquista me da una pereza tremenda. Yo decía en Twitter, decía el otro día, dije algo así al respecto, ¿no? Decía, no me parece que sea una idea muy inteligente aposentarnos en el dolor. Hay que salir a la vida a buscar nuevos escenarios existenciales, porque ese dinamismo nos va a hacer progresar, ese dinamismo nos va a alimentar el espíritu y va a cambiar nuestro estado de ofuscación propio y natural de quien experimenta una derrota. La frustración es muy mala consejera, muchachos. Seré breve, pues. Explorar es para nosotros estudiar a profundidad aquellas 2 o 3 posibilidades de desarrollo que mejor se ajustan a nuestra caja de herramientas vitales. No lo podemos hacer todos, no sean simples. Hay cosas que no podemos hacer. Yo no puedo dibujar, yo no puedo cantar. Bueno, berreo si me tomo algunos tragos y hay un karaoke, pero eso no es cantar, eso es socializar y pues reírse uno del otro, ¿no? Pero no podría hacerlo, ni dibujar, ni tantísimas cosas, casi todo, ¿no? Casi todo.
pero creo que tengo un set de herramientas muy definible a esta altura de mi vida, ¿no? Y lo exploro y quiero profesionalizarme en ello y quiero utilizarlo, ¿no? Cuando hemos reflexionado con honestidad y hemos discriminado con inteligencia y prudencia, lo siguiente pues es aprender de ese campo que se nos abre como zona de acción para nuestra edad madura. Nuestra experiencia, y aquí esto es importante, ¿se acuerdan cuando hablaba del cheque que hay que cambiar? Nuestra experiencia es la palanca que utiliza nuestra voluntad para adentrarse en este segundo tiempo en el que tú y yo estamos entrando. Entonces, la voluntad ya no es una voluntad loca, eso no es una chiva loca que va dando tumbos, no, sino es una voluntad que ha recuperado la vista. Es más, ha recuperado algo más importante, ha recuperado la visión. Y tiene de pronto entre sus manos algo maravilloso. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Qué cosa? La experiencia, que es una herramienta poderosísima que le va a permitir pues incidir en la realidad, impactar la realidad de una manera mejor. Pero no es suficiente. Además es necesario actualizarnos, conectar nuestras personas con el contexto, ¿no? Con las nuevas tendencias y realidades que conforman el mundo del presente, que además se va acelerando, que va cambiando mucho, mucho, muy rápidamente. Y de esto se trata, de saberlo y de actuar en consecuencia. Entonces, despojarnos del conservadurismo idiota, ¿no? De suponer que, sí, es que en los 90 todo era así, o en los 80. ¿Qué más da? Eso no existe. Existe hoy. Existe el 2022 en el que estamos ahora. Los dogmas que nos fueron impuestos y que echaron raíces en nosotros suelen ser un poderoso contrapeso. Solo los que tienen una inteligencia fuerte, los sensatos, pues son capaces de reconocer con humildad esos cúmulos de sinsentido que aparecen aquí y allá y que tú y yo, nosotros, consideramos la voz de Dios en la tierra. Pues no son más que un programa diseñado para mantenernos siempre en nuestro sitio. Las creencias heredadas, los prejuicios heredados. Lo que nos hace repetirnos una y otra vez. Todo lo que hagamos estará determinado por esta falacia que nos ha parasitado y que nos ha vuelto invisibles. Mira, es muy fácil esto, ¿eh? Simplemente piensa en esto. Piensa en una semana. Una semana. ¿Qué cosas haces en una semana? ¿Cuál es tu patrón de vida? Y ahí vas a encontrarlo. Ahí vas a ver. ¿Cuántas horas pasas frente al teléfono viendo videos de, qué sé yo, gente que se cae en la calle? En fin, yo no voy a venir a regañar a nadie aquí, pues yo estoy haciendo un esfuerzo por comunicar lo que yo pienso y lo he pensado en virtud mía, ¿no? En virtud de mi realidad concreta y porque soy un convencido de que no somos seres determinados, sino que tenemos agencia en las manos, que podemos modificar nuestra realidad, que no nos está atrayendo un destino como si fuera un agujero negro, ¿no? Esté chupándonos. No. Esos prejuicios que nos hacen repetirnos una y otra vez, repitiendo las mismas conductas, son como un demonio que nos ha poseído de una manera sigilosa porque ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que somos libres porque estamos obedeciendo a una ilusión. Se nos ha vuelto invisible. Es como si fuera una segunda piel que opera por nosotros. Qué feo, parece una novela de terror. No es casualidad que haya momentos en los que no podamos reconocernos. ¿Cómo te vas a reconocer si no eres autónomo, si has sido poseído por creencias heredadas? Y luego hay gente que se envanece, gente que se enorgullece. Yo decía también ayer en Twitter,
Síganme, por favor, @AlexRamaMX, @AlexRamaMX. Y aquí abajo está la dirección de mi página, por cierto, vayan ahí y ahí van a ver, en la primera página hay una forma para registrarse para recibir mi newsletter. Si les interesa recibir un montón de material, todo es gratis. Simplemente vayan aquí abajo y regístrense, ¿sale? Bueno, ¿qué estaba diciendo? Se me fue el rollo. Que no podemos reconocernos, decía, ¿no? Que nos agobia algo que no reconocemos porque es invisible. Ya me acordé, decía que hay gente que se envanece, ¿no? Yo decía en Twitter ayer o antier que la gente que no cambia de opinión no es que tenga convicciones muy profundas, no es que sea muy coherente. Yo era un poco cruel porque en Twitter soy un poco más rudo, pero yo decía, son simplemente idiotas. ¿Ya? La inteligencia es adaptativa. Imagínate que tú dijeras, no, pues yo me voy a poner este, eh, este abrigo de lana porque me encanta, me gusta un montón. Oiga usted, pues estamos en agosto, estamos aquí en el desierto, es un tonto si sales a la calle con el abrigo ese, pues te vas a deshidratar y te vas a caer ahí muerto, ¿no? La inteligencia es adaptativa, es decir, es prudencial. Reconoce lo que conviene, ¿ya? Cuando no nos reconocemos, cuando más caídos estamos, cuando más profunda es la derrota, es cuando el que realmente somos lucha por abrirse paso para manifestarse de nuevo. ¿Se acuerdan cuando comencé esta serie de entregas? Hablaba de que era muy positivo que estuvieras en crisis, porque entonces se abre la puerta, se enciende la luz. El dolor es un gran maestro. Toma nota, el dolor es un gran maestro. Sí, claro que sí. A la realidad. ¿Se acuerdan? Volver a la realidad es comenzar a sanar. Vivir a plenitud del segundo tiempo es armar una revolución interior deliciosa para destruir a esos invasores, que son los prejuicios heredados. Mueran conmigo los prejuicios que he heredado de mi familia. Que se los lleven a la tumba. Yo, y eso es un pacto que he hecho conmigo mismo, con mi conciencia, no los voy a pasar a mis hijos. Aquí se acabó. Porque si ustedes observan en las familias, hay cadenas que se van reproduciendo, no son moldes que se van reproduciendo, y como la familia es el modelo a escala de la realidad, la gente asume que la vida es esa y piensan que el mundo es como es su familia, y pues es una absurdidad, ¿no? Somos nosotros los únicos responsables, muchachos, por el rumbo que mantiene nuestra nave. Ahora sí podemos aspirar a ser, como decía Invictus, capitanes de nuestra alma. No puede haber auténtica libertad donde el hombre no se encuentra luchando consigo mismo. Ay, 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 esto está bueno. La libertad es lucha, y la lucha más feroz es la que libramos contra nosotros mismos. Espero que hayas tomado nota, y si no, regresa el video porque ahí hay una perlita. No puede haber futuro donde el presente es una refundación constante del pasado. Los malditos nostálgicos que luego terminan siendo presidentes de la República y que quieren llevar a todo un país hacia el pasado, porque los anima una nostalgia o qué sé yo, por incapacidad. Un presidente, un líder, tiene que ser un impulsor de la innovación. Nuestro compromiso como personas es con la siguiente generación. Somos constructores del porvenir. Tenemos una deuda con los que antes fueron. No podemos ir a vivir entre los muertos. Ya llegará nuestra hora de que nos depositen en el panteón, pero yo no voy a irme al panteón a vivir antes de tiempo. Yo tengo que grabar esto. Tengo que escribir mis libros, preparar mis webinars, mis clases, dialogar con gente maravillosa, tomar mi rico cafecito colombiano. No puede haber plenitud personal, muchachos, donde el ser humano ha renunciado a intervenir en la realidad, poniendo en juego su voluntad, su pasión e inteligencia.
Alguien que no quiere cambiar, que no quiere modificar, primero a sí mismo y después a la realidad, es alguien que ha renunciado a vivir, aunque siga respirando. Es alguien que ya está muerto, socialmente hablando. Pero es que eso está en el, en el ADN del Homo sapiens sapiens. Y hay gente que desprecia esta noción del cambio. Los deterministas, sobre todo los que son deterministas sociales, dicen, no, olvídate de cosas. Tú no eres libre para decidir quién eres. Tú eres la consecuencia de fuerzas sociales estructurales que te han determinado. Entonces, no te equivoques. Si quieres que la vida sea mejor, lo que necesitas hacer es modificar esas estructuras sociales y ese juego de fuerzas. La política de partido. ¿Verdad? Hombre, yo no comulgo con ruedas de molino. No desconozco el contexto, pero Aristóteles me ha enseñado que no lo es todo. No me determina el contexto. El contexto es una variable más. Muy potente, sí, muy poderosa. Es evidente que una persona que no ha nacido con digamos, una cantidad cualquiera, con 10 millones de dólares en la cuenta del banco, pues la tendrá más difícil que una persona que sí ha nacido con ese dinero. No se necesita ser muy lumbreras para entenderlo. Pero todos tenemos la posibilidad de incidir en nosotros mismos y luego incidir en los demás y en lo demás, en la realidad. Yo le preguntaría a esos señores y señoras deterministas, ¿qué piensan de la educación? Me dirían, no, la educación es un arma fundamental del desarrollo de los pueblos. ¿Pero cómo? Si estamos determinados. Entonces, ir a la universidad o estudiar cualquier cosa va a modificar nuestra existencia, ¿verdad? Pues es evidente, sí. Hombre, pues entonces no estamos determinados de manera absoluta, ¿no? Sino parcialmente. Hay un margen de acción. Y a mí lo que me interesa es ese margen de acción. Es un altísimo deber que tengo conmigo mismo y con los demás. Lo siento ahora mismo que estoy hablando contigo. Y cada vez que entro por la puerta de mi salón de clases o cuando doy una conferencia virtual. Yo no estoy aquí para mentir o porque quiera tu suscripción. Por cierto, suscríbete al canal de YouTube o un comentario. No, no. O sea, pues claro que me gusta, pero no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque creo que tengo un mensaje que puede añadir valor a otras personas. Si comprendes esto, muchacho, que no estás determinado, muchacha, creo que lo has comprendido todo. Estar vivos es decidirnos a luchar otra vez, una vez más, y todas las que hagan falta. Hasta la próxima.